Bienvenidos a este espacio de Iglesia Centro de Avivamiento King of King, manifestando el reino de Dios. Hoy tengo la bendición que me acompaña mi hijo Félix Jr. y estamos compartiendo el rema, la revelación, porque cada día aprendemos a amar su palabra. Hoy vamos a hablar sobre Jacob, sobre José, sobre Egipto, y el tema principal es: Dios me ha hecho prosperar en la tierra de mi aflicción. ¿Cómo podemos, Félix, iniciar este pequeño diálogo de Dios me ha hecho prosperar en la tierra de mi aflicción? Bueno, gracias por el tiempo, la invitación. Amén. Creo que primero tenemos que discernir realmente qué es lo que nos representa esta historia. Creo yo que la historia de José de Egipto es una que todo cristiano, sea antiguo, sea nuevo, acabe de iniciar en su camino, Amén. o incluso un ateo o un no creyente conoce esta historia. Exactamente. Se encuentra en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Se ha escuchado millones de veces por predicadores, pero acá la pregunta importante es: ¿conocemos el verdadero significado? ¿Conocemos lo que representa? ¿Conocemos las bendiciones que manifiesta esta historia? A veces solo lo vemos, Félix, como una historia más, pero no nos hemos detenido totalmente a decir qué realmente significa la vida de José, ¿verdad? Y todo ese transcurso de lo que tuvo que vivir, el proceso en su recorrido. Pero si nos profundizamos en esta enseñanza, wow, vamos a salir bendecidos, amando más la palabra y amando más el propósito, aún cuando estemos viviendo el desierto. Y mira, lo que hoy queremos compartir con todos nuestros televidentes, nuestros oyentes, aquellos seguidores de las redes, no es tanto en sí la historia de José, Sí, exacto. sino lo que queremos remarcar y enfocarnos es lo que sucede cuando Jacob llega a Egipto y se presenta ante Faraón. Porque yo no te puedo contar una historia que sé que tú me vas a decir, pero pastor, eso ya lo escuchamos, todos conocemos que José fue vendido por sus hermanos, cómo Dios lo prosperó, lo levantó como gobernador de Egipto y es perfecto. Todos conocemos ya esa historia, esa parte de la historia. Partamos desde el significado de los nombres de los hijos de José. ¿Qué significaban estos nombres de los hijos de José? Bueno, la Biblia nos lo deja en claro que José tuvo dos hijos, Efraín y Manasés. Lo impactante acá es que aún en tierra egipcia, en tierra extranjera, la madre también siendo una extranjera, Una egipcia, ¿no? Una egipcia, ¿eh? José mantiene la autoridad, mantiene su fe y mantiene la identidad de sus hijos. Aún sus principios, ¿no? Llamándolos Efraín y Manasés. Wow. Pero acá lo importante es cómo José utiliza a sus dos hijos para marcar su vida, wow, y marcar lo que representan ellos. Poderoso. Porque Manasés significa Dios me ha hecho olvidar la casa de mi padre y su trabajo, y mi trabajo. Y Efraín significa Dios me ha hecho próspero en la tierra de mi aflicción. Poderoso eso. En la tierra de mi dolor, oh, en la tierra wow, donde lloré, Dios me levantó. En la tierra de mi proceso, en la tierra de mi desierto. Diga usted que me está viendo, Dios me ha hecho prosperar en la tierra de mi aflicción o en el tiempo de mi aflicción o de la prueba. Así es realmente asombroso ver cómo esto se manifiesta a través de ellos. Ver cómo todo el proceso de José, todo su cambio de vida, está resumido en estas dos palabras, Efraín y Manasés. Pero, pastor, hoy en la tarde mirábamos contigo, escudriñábamos, leíamos un poco más detalladamente. Y lo que me impacta es lo que decíamos al inicio. Lo que realmente me asombra es cuando Jacob llega y se presenta ante Faraón. Dice, según la escritura, dice que José viene y lo presenta ante Faraón, ¿verdad? Como diciendo, te presento a mi padre, ¿verdad? Pero no solo era un hombre, era un patriarca, ¿verdad? Y lo que me asombra, pastor, es que la Biblia dice que Jacob, cuando entra a la presencia de Faraón, lo bendice. Wow. Un pastor extranjero, peregrino, refugiado, un campesino, wow, prácticamente. Un pastor de ovejas. Estaba bendiciendo al gobernante de ese momento del imperio más poderoso del mundo. Podríamos decir a un líder de talla mundial, de potencia mundial. Wow, que era el faraón. Que era Faraón. O sea que si alguien religioso, alguien me dice, ¿cómo yo voy a declarar una bendición
sobre un inconverso, ¿verdad? sobre un político. Sobre un político, sobre un idólatra, podríamos hablar. Exactamente. Pero yo creo que Jacob entendía más ese concepto de bendición. De la bendición. Y lo que me sorprende es que Faraón nunca demostró, o al menos la Biblia no lo menciona, pero Faraón nunca demostró rechazo a la bendición de Jacob. Y acá es lo importante, ¿por qué Faraón no muestra rechazo? Porque a través de José, Faraón ya había visto que el Dios al cual creía José tenía poder. Y dijo, si José es capaz de interpretar sueños y ver el futuro a través de su Dios, cuanto más poder no tiene la bendición del hombre que es su padre. Estoy haciendo memoria la declaración que hace Faraón ante José por lo que él hizo, ¿verdad? Pero ¿cómo fue esa declaración donde él como que nota que en José hay algo más que y eso es algo sorprendente malo? Porque lo relacionamos con lo anterior. Faraón cuando está con José le dice, hallaremos a algún otro hombre en el cual se encuentre el espíritu de los dioses santos. O sea que este hombre, digámoslo así, mundano, ¿verdad? Un pagano. Un pagano. Reconoce que en José hay más que una sabiduría humana. Exacto. Hay algo sobrenatural, algo de parte de Dios. Y es aquí donde te digo, cuando Jacob está en presencia de Faraón y Jacob lo bendice, yo me imagino que en la mente de Faraón pasaba esto. Un hombre que conocía, por lo menos era infundado en su fe, en la fe de Faraón. Entonces él sabía, una bendición tiene cierto poder. Entonces, si el hijo que tiene el espíritu de los dioses santos hace esto, ¿cuánto más poder no debe tener el padre en su bendición? Si el hijo hace esto, ¿qué no podrá hacer el padre? ¿Qué no hará la bendición? Eso está poderoso, ¿sí? Y es impactante. Y si notamos la bendición de Jacob, la Biblia no dice específicamente de qué manera lo bendijo. Pero si agarramos a estudiar las otras bendiciones que da Jacob como a sus hijos, yo me imagino que la bendición que Dios le da a Jacob es una bendición donde le dice, yo te pido paz, o te bendigo con paz, prosperidad, longevidad y prosperidad. O sea que desde Abraham, ya Jacob ya llevaba esos principios de bendición, de decretos, ¿verdad? Para su vida. Y cómo este hombre, al entrar ante una potencia, suelta la bendición para Faraón. Y lo impactante no es que solo lo hace al entrar, porque Génesis también revela que cuando Jacob sale de presencia de Faraón, lo vuelve a bendecir. Y estamos estudiando contigo, Félix, cómo es que ante la ley hebrea, judía, el que bendice es el mayor al menor. Entonces, usted en la revelación, ahí entiende usted qué estaba sucediendo en ese momento que Jacob estaba bendiciendo a Faraón. Realmente ahí marcamos lo que hablamos contigo al inicio, un refugiado, un pastor de ovejas, lo más bajo del escalón social, tal vez solo por encima de los esclavos, estaba bendiciendo al gobernante del imperio. Un hombre que venía de la hambruna, de la escasez. Un refugiado. Tenía la autoridad, porque en el mundo espiritual Jacob era más grande que Faraón. ¡Wow! Y eso le daba la autoridad para poder bendecir a Faraón, no una, sino dos veces. Note algo que muchas veces como humanos hay gente que se siente como hormiga, como gusano, cuando Dios ha depositado un potencial, una riqueza. ¿Quién soy yo para estar con ese hombre? Imagínense que Dios lo ha puesto ante su jefe y usted dice, ay Dios, ¿quién soy yo para darle una palabra? ¿Quién soy yo para orar por él? No, si Dios te puso ahí es porque ya te ha capacitado para soltar una palabra, soltar un decreto. Lo que me impacta también, lo vemos más adelante, siempre en el libro de Génesis, es cómo Faraón devuelve esta bendición con Jacob. Porque cuando Jacob fallece, cuando Jacob muere, dice que Egipto lloró a Jacob 70 días. Escuche, 70 días llorar a un hombre. ¡Wow! Y dice, la ley egipcia estipula que cuando moría Faraón, cuando moría el gobernante, se le lloraba 72 días. O sea que la muerte de Jacob casi fue catalogada como la muerte de un faraón. Y de hecho, la misma Biblia lo dice.
de que cuando José manda a los embalsamadores reales, los que solo preparaban los cuerpos de la familia real, Faraón permite que ellos salgan del palacio para preparar a Jacob. Y cuando lo llevan, dice que todos los cananeos que vivían alrededor de esa tierra escucharon el lamento de los egipcios. Wow. Y aquel lamento era tan grande que incluso los cananeos pensaron diciendo, ¿será acaso que ha muerto Faraón por el lamento de los egipcios? Note algo, mi amigo, mi hermano, ministro de parte de Dios, cómo Dios está honrando no solo la vida de José, sino la vida de su padre Jacob, en una tierra que en su momento a José le produjo aflicción en su espíritu, dolor, ¿verdad? Porque José no pidió ser llevado a Egipto, una circunstancia lo llevó. Pero ¿cómo esa parte, Félix? ¿Cómo esa parte cuando José está ante sus hermanos y les dice, que no fueron ustedes los que me trajeron, ¿va? Todo estaba en el plan de Dios. Pero acá tenemos que remarcar esto. Dios no permitió que sus hermanos lo traicionaran. No fue el deseo de Dios de que José pasara por todo eso. Lo que Dios hizo fue transformar el mal que habían hecho los hermanos en bendición de José. Porque José dice, sí, esta tierra me ha hecho próspero, esta tierra me ha dado riqueza, me ha dado poder, pero esta tierra también fue la que me hizo pasar dolor. Pasar aflicción de espíritu. Note algo, si usted está pasando un momento difícil ahorita, Pastor Félix, yo estoy pasando un momento de dolor, de prueba, de desierto, Pastor Félix. Pero si usted reconoce que en medio de eso, la bondad de Dios lo ha acompañado, que en medio de eso, la presencia de Dios ha estado con usted, puede ser que esté pasando un momento de escasez económico, pero usted ha visto la provisión divina sobrenaturalmente que lo ha sostenido en sus días. Y por eso, pastor, ya para remarcarle esto a la gente y para ir terminando, queremos dejarle esto. Cuando Dios te da una palabra a ti, sin importar la posición, sin importar el cargo, sin importar qué tan inferior tú te sientas, tú da esa palabra. Porque si Dios te da esa palabra, es porque tú tienes la autoridad espiritual delegada de parte de Dios para podérsela decir a esa persona directamente. Qué fuerte eso. Qué fuerte. Tienes la autoridad, tienes el poder, tienes la aprobación de Dios para soltar esa palabra. Wow. No te sientas menos, no te sientas menospreciado. Aún a mí me impacta que dice que todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. Aún barriendo en la cárcel, aún limpiando los sanitarios, aún estando en lugares anónimos, no públicos, Dios estaba con José. Puede ser que ahorita tu trabajo sea barrer. Puede ser que digas, Pastor Félix, dice que, ay, Dios, viera mi sueldo, viera lo que estoy ganando. Sé fiel ahí, sé agradecido ahí. Si Dios te llevó a ese lugar, Dios te va a levantar ahí, aunque en este momento estés pasando dolor, aflicción, tristeza. Amén. Y queremos recordarte a ti de que si te ha gustado esta pequeña cápsula que hemos compartido, amén, no te pierdas nuestro programa Revelando el Reino. Amén. Donde Aleluya. estaremos compartiendo más profundidad este tema y donde próximamente traeremos también un tema mucho más impactante, que es revelando mitos que han tenido los cristianos por mucho tiempo. Wow, qué poderoso. Este tema lo vamos a estar tocando juntamente con mi hijo, porque por mucho tiempo, décadas, hemos estado tal vez viviendo mitos totalmente que han sido erróneos, no avalados ni respaldados por la palabra de Dios. Y mal enseñados. Sino que han sido mal enseñados. Y se practican como si fuera ley. Exactamente. Yo Así sé que si tú quieres, así que si tú quieres saber más de esto, no vamos a dar todo el tema hoy. No. Por favor, síguenos en nuestras redes sociales, Ministerios King of King en Facebook y Pastores Félix Evitia de García en YouTube. Y será un gusto para nosotros que nos acompañes en Revelando el Reino. Bendiciones y que el Señor te siga bendiciendo. Amén. Un fuerte abrazo. Gracias por ese like, por ese comentario, por suscribirte y también por orar por nuestras vidas. Bendiciones. Bendiciones.